Bien, en esta ocasión estudiaremos los síndromes medulares. Los síndromes medulares son importantes porque se van a observar en diferentes patologías que afectan al ser humano, sobre todo lo que serían los traumatismos raquimedulares, así como también en lesiones neoplásicas, en tumores intrarraquídeos o bien procesos también inflamatorios. De los síndromes medulares debemos tener en cuenta que debemos conocer la anatomía, ¿sí?, más elemental de lo que sería la médula espinal. Nada más como forma introductoria, recordemos cuáles son los tractos ascendentes y el tracto descendente más importante para poder entender los síndromes medulares. En este corte transversal de la médula espinal vamos a poner lo que sería la sustancia gris, que sabemos que tiene forma de una letra H, astas posteriores, astas laterales y astas o cuernos anteriores o ventrales. Y aquí en la porción central, ¿sí?, lo que sería el conducto ependimario. De esa forma podemos empezar a estudiar qué tractos son importantes, ascendentes y descendentes. De los descendentes, recordemos que va el tracto córtico-espinal, va aquí en el cordón lateral, en su porción posterior. Aquí vendría el córtico espinal, que forma parte de la vía piramidal que habíamos descrito de las vías descendentes de la médula espinal. Y que este tracto córtico espinal tiene la característica que lo que serían los segmentos sacros van en las porciones laterales, después el segmento lumbar, el segmento torácico y el segmento cervical. Entonces, el segmento sacro es el más lateral, mientras que la porción o el segmento cervical es el más medial. Y recordemos que este tracto córtico-espinal, ¿sí?, ya se decusó en la unión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, en la unión bulbo-espinal, y es el tracto córtico-espinal lateral o cruzado que es el más importante. El anterior lo tendríamos aquí en el cordón anterior de la médula espinal, pero no es importante desde el punto de vista clínico. De los tractos ascendentes, recordemos que tenemos el tracto espinotalámico. Este tracto espinotalámico, que viene recogiendo la sensibilidad de la termoalgesia, tenemos aquí en la raíz dorsal el ganglio espinal y este ganglio espinal metiendo lo que sería su vía, su raíz aferente, ya sabemos que asciende y desciende, y posteriormente hace sinapsis en los cordones, en las astas posteriores de la médula espinal, para posteriormente decusarse y ascender anterolateral, es decir, aquí vendría el tracto espinotalámico, que va tanto en el cordón anterior como en la porción anterior del cordón lateral. Este es el tracto espinotalámico, que es anterolateral y que tiene la importancia que lleva la sensibilidad de dolor y temperatura, es termoalgesia, y que recordemos que se decusa, ¿sí?, en la médula espinal, y que tiene la característica que como se va a decusar, pero también va a ascender, es característico que si vemos una vista lateral de la médula espinal, ¿sí?, entonces este tracto va a entrar, ¿sí?, vamos a suponer que aquí fuera los segmentos torácicos, que fuera T5, ¿sí?, va a entrar por el segmento medular T5, va a hacer sinapsis, y después de hacer sinapsis se va a decusar, pero a la vez que se va decusando se va ascendiendo y asciende de 1 a 2 segmentos. Es cuando termina de decusarse totalmente este tracto espinotalámico, ¿sí? Entonces T5, este segmento que viene de T5 termina de decusarse a nivel de T3. Eso explica por qué una lesión a nivel de T3 de un lado va a dar un nivel sensitivo para la termoalgesia, del lado contrario 2 segmentos por abajo del nivel de la lesión. Ya veremos que esto es importante para el síndrome de hemisección medular o de Brown-Sequard. Otro tracto ascendente importante es un tracto que va a ascender en forma directa, que también las neuronas se encuentran aquí en lo que sería en el ganglio de la raíz dorsal, que va a meter su fibra a la médula espinal y va a ascender directa por los cordones posteriores. Estos son los fascículos de Gracil o Gracilis,
gracilis y cuneiforme, ¿sí? Que van ascendiendo en forma directa por los cordones posteriores de la médula espinal. Y que recordemos que este fascículo de grácil y cuneiforme lleva la información en una mnemotecnia que sería el BT-PP, es decir, la sensación de vibración, de tacto fino o discriminativo, ¿sí? La sensación de propiocepción consciente, es decir, la percepción de sensación de posición y de movimiento de cada una de las tres extremidades, y la sensación de peso, además de la discriminación entre dos puntos, que lo exploramos en el paciente con el compás de dos puntas, en donde esta discriminación va variando también de acuerdo a la cantidad de receptores que haya en la piel. De ahí que la discriminación de dos puntos en la punta de los dedos llega a ser de 1 milímetro, mientras que en la espalda llega a ser de más de 1 centímetro esta capacidad de discriminación. Recordemos que el fascículo de grácil lleva la información de los miembros inferiores, ¿sí? Y de la porción inferior del tronco, y que cuneatus lleva la información de las extremidades superiores, de la porción superior del tronco, así como también del cuello. Es la representación somatotópica de los fascículos de grácil y cuneiforme que ascienden en forma directa por los cordones posteriores de la médula espinal. Bien, con este pequeño recordatorio de las vías ascendentes y vía descendente de la médula espinal, podemos empezar ya a revisar los síndromes medulares. Vamos a empezar con el síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard, ¿sí? Este síndrome de hemisección medular, antes llamado de Brown-Séquard, sección medular, como su nombre lo dice, va a ser una lesión de la mitad de la médula espinal y se refiere ya sea a la mitad derecha o a la mitad izquierda. Entonces puede ser cualquiera de las dos mitades de la médula espinal que nos pueden dar este síndrome de Brown-Séquard. Este síndrome de hemisección medular entonces va a tomar lo que sería la mitad de la médula espinal, decíamos ya sea en su mitad derecha o en su mitad izquierda. Recordemos otra vez la médula espinal con la sustancia gris central. Entonces este síndrome va a abarcar toda esta mitad, que puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. Generalmente se puede ver por lesiones extramedulares, como un tumor, ¿sí?, extramedular intradural, ¿sí?, o bien por lesiones intramedulares, pero más frecuentemente se ve por lesiones, ¿sí?, extramedulares, que decíamos como un tumor, como puede ser un meningioma, o bien un neurilemoma o un schwannoma, ¿sí?, que es un tumor extramedular que puede ser intradural y extradural, ¿sí? Entonces, recordando nuestras bases anatómicas que veíamos hace rato, podemos ir estudiando que se va a lesionar, si es la lesión del lado derecho, se va a lesionar el tracto córtico espinal del lado derecho, y que este tracto córtico espinal derecho va a terminar en las astas anteriores de la médula espinal, donde se origina nuestra neurona motora inferior, que va a formar la raíz ventral, se va a unir con la raíz dorsal y forman el nervio espinal, los plexos, el nervio periférico, y termina la placa neuromuscular inervando al músculo. Es la neurona motora inferior. Entonces quiere decir que cuando existe este síndrome de Brown-Séquard o de hemisección medular, va a haber una lesión de este tracto córtico espinal, y lo que va a dar va a ser un síndrome de neurona motora superior por abajo de la lesión. Vamos a suponer que el paciente tuviera una lesión extramedular que estuviera comprometiendo la médula espinal a nivel de T5, C5, C6. Entonces tiene una lesión aquí en C5, C6, del lado derecho. Entonces viene descendiendo la vía piramidal, que ya se decusa aquí la unión bulboespinal, y se va a seccionar en este sitio. Entonces quiere decir que el resto de las neuronas motoras inferiores por abajo de C5, C6 ya van a presentar ausencia de inervación de la neurona motora superior, dándonos fenómenos de liberación de la neurona motora
inferior, es decir, nos va a dar un síndrome de neurona motora superior, neurona motora superior. Recordemos que este síndrome de neurona motora superior, sus manifestaciones clínicas son debidas a la liberación de las neuronas motoras inferiores que están por abajo de la lesión. Entonces, generalmente cuando son lesiones crónicas, paulatinas, como podría ser el crecimiento lento de un tumor, desde un principio este síndrome de neurona motora superior va a dar una parálisis o una paresia de tipo espástico. Es una paresia espástica por abajo de la lesión, es decir, por abajo en este caso de C6 del lado derecho. Entonces quiere decir que este paciente ya a partir de C7 va a tener una paresia espástica, es decir, una debilidad, o puede llegar a la parálisis total, ¿sí? Una parálisis o una paresia que sería la debilidad. Los reflejos de estiramiento muscular o los osteotendinosos van a estar incrementados por abajo de la lesión en este síndrome de neurona motora inferior. Quiere decir que este paciente en la extremidad superior seguramente lo que va a presentar va a ser una hiperreflexia del reflejo tricipital. Recordemos que el reflejo tricipital se integra a nivel de C7, entonces va a estar incrementado. En cambio, a nivel de C5, C6, debido a que se toma las neuronas motoras inferiores en C5 y C6, el paciente va a tener hiporreflexia, es decir, se va a comportar como un síndrome de neurona motora inferior. Entonces va a tener disminuido los reflejos de estiramiento muscular que se integran en C5, como sería el bicipital, y en nivel de C6 el reflejo estilo radial o braquio radial. Aquí va a estar disminuido, entonces disminuido es el reflejo bicipital, que se integra a nivel de C5, y el reflejo estilo radial también va a estar disminuido, que se integra a nivel de C6, y esto es debido a que se toma la neurona motora inferior. Entonces nos va a dar un síndrome de neurona motora inferior a nivel de la lesión. Pero por abajo de la lesión nos va a dar un síndrome de neurona motora superior. En este caso sería ya una hiperreflexia del reflejo tricipital que se integra a nivel de C7. Entonces, lo mismo va a suceder con los reflejos de las extremidades inferiores. Entonces seguramente este paciente en las extremidades inferiores va a tener una hiperreflexia del reflejo patelar, ¿sí? Por un fenómeno de liberación de la neurona motora inferior, es decir, lo que sería L3, L4, hay una hiperreflexia donde se integra el reflejo del cuádriceps. Así como también una hiperreflexia del reflejo aquileo, que sabemos que se integra a nivel de S1. Entonces, por abajo de la lesión, un síndrome de neurona motora superior, ¿sí? Con paresia espástica, aumento de los reflejos de estiramiento muscular, va a haber un aumento del tono muscular, ¿sí? Que nos puede dar el signo de la navaja o de la muelle por abajo de la lesión. Recordemos que cuando son lesiones agudas de la neurona motora superior, en un inicio ¿sí? hay una arreflexia, una hipotonía por abajo de la lesión, pero después de unos días, semanas o meses empieza a presentarse ya la hiperreflexia característica del síndrome de neurona motora superior. Entonces hay que tener presente que lesiones agudas, como puede ser en un trauma o en una infección que afecta a la médula espinal, nos da un síndrome de neurona motora superior en fase aguda que se caracteriza por arreflexia e hipotonía, pero posteriormente empieza a haber ya los fenómenos de liberación de la neurona motora superior, dándonos el cuadro típico del síndrome de neurona motora superior. Por otro lado, recordemos que en el síndrome de neurona motora superior aparecen reflejos patológicos, que en este caso, a nivel de las extremidades inferiores, aparecería el reflejo de Babinski, que es la extensión ¿sí? de los dedos ¿sí? del pie al tallar la planta del pie, ¿sí? Desde su borde medial, partiendo desde el talón y después dirigiéndose al borde medial en la base de los dedos. Hay extensión de los dedos del pie ¿sí? y separación de los mismos, que es un reflejo patológico, que es el Babinski, que se presenta ya en el síndrome de la motora superior. Si seguimos recordando nuestra anatomía de aquí de la médula espinal, vamos a tener que en este síndrome de disección medular también se va a afectar el tracto espinotalámico, ¿sí? que lleva la termoalgesia, pero del lado contrario del hemicuerpo,
y que también decíamos que al hacer su sinapsis va a decusarse, pero también va a ir ascendiendo. De tal manera que si el paciente tiene la lesión a nivel de C5, C6 del lado derecho, el paciente va a perder la termoalgesia del lado contrario. Y generalmente va a ser 2 niveles por abajo del nivel de la lesión. Quiere decir que el paciente en este caso va a perder la termoalgesia, ¿sí?, del lado izquierdo. Entonces va a perder aquí su termoalgesia en las extremidades del lado izquierdo, ¿sí?, tanto en su miembro superior, en el tronco, como también en el miembro inferior, pero a partir del segmento C8. ¿Sí? Entonces a partir de C8 va a perder la termoalgesia, pero ahora del lado izquierdo. Entonces, esta pérdida de la termoalgesia es a partir de C8, ¿sí? Y hay que recordar tenemos que recordar cuáles son los dermatomas, ¿sí? Recordemos que el dermatoma C8 se encuentra, ¿sí?, a nivel del borde medial de la mano, incluye el dedo meñique y el dedo anular y el borde medial o el borde cubital de la mano. A partir de ahí el paciente va a tener disminución de dolor y temperatura, ¿sí?, y de ahí se va a ir extendiendo hasta T1, T2 hasta llegar a los segmentos sacros y al coxigio. Entonces pega la termoalgesia del lado contrario. Por otro lado, se va a afectar, ¿sí?, lo que serían los fascículos de grácil y cuneiforme. Grácil, que lleva extremidad inferior, ¿sí?, y cuneiforme, que lleva extremidad superior y que van ascendiendo en forma directa, ¿sí? Entonces se van a perder esta sensación del mismo lado de la lesión. Es decir, que el paciente del lado derecho va a perder, ¿sí?, a partir del dermatoma de C6, va a perder la sensación de vibración, tacto fino, ¿sí?, propiocepción, es decir, sensación de posición y de movimiento, así como la discriminación de 2 puntos. Toda esa sensación la va a perder del lado de la lesión. Entonces, esto es lo característico del síndrome de Brown-Séquard o síndrome de hemisección medular. Otro síndrome característico que nos podemos encontrar en nuestros pacientes sería el síndrome centromedular. El síndrome centromedular, también algunos autores lo conocen como el siringomiélico. Como su nombre lo dice, este síndrome centromedular, la lesión se va a encontrar, ¿sí?, en la porción central de la médula espinal, es decir, donde se encontraría el conducto ependimario, ¿sí?, o este canal medular central. Entonces tenemos aquí nuestra sustancia gris, ¿sí?, y la lesión se va a encontrar en este sitio. Entonces se va a encontrar aquí centro medular. Una patología común que nos da este síndrome centromedular es una dilatación de este conducto ependimario, que sería la siringomielia. La siringomielia, que es una dilatación en forma de jeringa. Entonces la siringomielia, ¿sí? Esta siringomielia, que decíamos es una dilatación en forma de jeringa alargada del conducto ependimario. Otra causa son los tumores, ¿sí?, los tumores intramedulares, ¿sí?, que de los más frecuentes sería un ependimoma o un astrocitoma, ¿verdad? Todos los ependimomas, y que se originan de las células ependimarias que rodean la luz del conducto ependimario, canal central medular, así como también derivados de los astrocitos, es decir, los astrocitomas, son los 2 tumores intramedulares más frecuentes. Y por otro lado tenemos este problema que es la siringomielia, ¿sí?, que nos va a dar este síndrome centromedular. Recordando otra vez nuestra anatomía, vamos a tener presente que a nivel centromedular es donde se están decusando las vías espinotalámicas, ¿no? Entonces aquí, en el síndrome centromedular, se toma la decusación de las vías espinotalámicas en forma bilateral, ¿sí?, y siempre a nivel de la lesión. Entonces, si tenemos un paciente que presenta una siringomielia, vamos a suponer que la presenta a nivel cervical, en los segmentos cervicales, ponemos toda nuestra médula espinal, como su intumescencia cervical y su intumescencia lumbosacra. Vamos a poner que el paciente tuviera una dilatación siringomiélica
o un tumor intramedular que abarcara los segmentos desde C5 hasta T2. ¿Sí? Vamos a hacerle un ejemplo. Quiere decir que este paciente va a perder la sensación de termoalgesia, ¿sí?, en estos segmentos desde C5 hasta T2. Entonces hay que tener presente otra vez los segmentos, ¿sí?, más bien los dermatomas, desde C5, ¿sí?, la cara lateral del brazo, C6, lo que sería el dedo pulgar, el dedo índice, el borde externo del antebrazo, C7 la porción media de la mano con el dedo medio, el dedo largo, ¿sí? C8 decíamos el borde medial de la mano, T1 borde medial del antebrazo, T2 borde medial del brazo hasta la clavícula. Entonces este paciente va a perder la termoalgesia de todos esos segmentos que acabamos de describir, de los segmentos desde el C5 hasta el T2. ¿Y de qué lado? En forma bilateral. Entonces va a perder, ¿sí?, esta sensación de dolor y temperatura, ¿sí?, a nivel de la lesión y en forma bilateral. Es muy típico que estos pacientes lleguen con quemaduras, ¿sí?, debido a que no tienen la percepción de dolor y temperatura, no perciben las quemaduras y entonces llegan con cicatrices de quemaduras. Y por otro lado es muy interesante porque estos pacientes tienen conservado, ¿sí?, los cordones posteriores. Y entonces al respetarse los cordones posteriores, este paciente tiene conservado la vibración, el tacto fino discriminativo, la propiocepción consciente, es decir, la sensación de posición y de movimiento. El paciente, sin ver su mano, sabe que está flexionado sus dedos, ¿sí?, que se los están moviendo, la sensación de propiocepción y la sensación de peso, así como la discriminación entre dos puntos. Entonces, esto es lo que se denomina la disociación termoalgésica, es decir, se disocia la termoalgesia de la sensación profunda de vibración, tacto fino, propiocepción, de la información que se llama epicrítica. Hay que tener presente que a veces esta lesión centromedular se puede extender en un sentido lateral. Entonces puede provocar que se interrumpa el arco reflejo osteotendinoso de estiramiento muscular. Recordemos que este arco reflejo se integra por la inervación de los usos neuromusculares que se encuentran entre las fibras musculares y que el médico golpea con el martillo de reflejos el tendón del músculo, distiende el músculo, se estimula el uso neuromuscular que está inervado por las neuronas ganglionares, y esta neurona ganglionar, ¿sí?, va a meter la información y va a hacer sinapsis directamente con el asta anterior, donde está la neurona motora inferior, que va a salir por la raíz ventral y va a inervar al músculo por medio de la placa neuromuscular. Este es el reflejo de estiramiento muscular o los osteotendinosos, que son reflejos monosinápticos. Entonces, si la cavidad ciringomiélica o el tumor intramedular crece en sentido lateral, va a interrumpir el arco reflejo de estiramiento muscular. Entonces, en ese momento se puede asociar con disminución de los reflejos de estiramiento muscular, es decir, con una hiporreflexia. Y debido a esta pérdida de esta función, de este arco reflejo, a la larga también nos va a dar una atrofia, ¿sí?, que sobre todo si esta lesión se extiende hacia las astas anteriores de la médula espinal, pues lesiona la neurona motora inferior. Y entonces no es raro que en el síndrome centromedular el paciente empiece a tener un síndrome de neurona motora inferior en las extremidades afectadas, en este caso las extremidades superiores, si la lesión está de C5 hasta T2. Entonces el paciente empieza con pérdida de la sensación de dolor y temperatura, con conservación de la vibración, propiocepción, pero a la larga empieza a haber una atrofia por la falta de inervación y nos da un síndrome neuromotora inferior. Y con fenómenos de liberación, pero ahora del músculo, que son las famosas fasciculaciones musculares con la atrofia y también la debilidad, que es característico del síndrome neuromotora inferior con hiporreflexia. Por otro lado, ¿sí?, puede tomar las astas laterales de la médula espinal, ¿sí?, así como también las vías descendentes reticuloespinales que llevan información, en este caso simpática.
Entonces se puede extender en un sentido lateral, lesionar a las astas laterales y darnos el síndrome de Horner. Recordemos que las astas laterales desde C8 hasta L2 en la médula espinal son neuronas simpáticas que dan las fibras preganglionares simpáticas. Entonces la lesión de estas astas laterales o bien de las vías retículo espinales que van aquí muy pegaditas a la sustancia gris, ¿sí?, en la porción profunda de los cordones laterales, esta lesión de las vías retículo espinales y de las astas laterales del médula espinal da el síndrome de Horner, que es una pérdida de inervación simpática de la cabeza, ¿sí? Y entonces el paciente, ¿sí?, se manifiesta a nivel de la cabeza con una disminución de la hendidura palpebral del lado afectado, ¿sí?, una pseudotosis, la pupila está chiquitita, miótica, el paciente no suda de la mitad de la cara, del lado contrario sí suda, tiene una anhidrosis, y por otro lado el paciente, ¿sí?, va a presentar una rubicundez facial por pérdida del tono simpático, es decir, por vasodilatación, ¿sí? Entonces hay enoftalmos, el ojo se ve hundido, tosis palpebral, miosis porque se pide la inervación simpática, recordemos que el simpático provoca midriasis, hay pérdida de la sudoración, anhidrosis y una rubicundez facial, es característico del síndrome de Horner, que lo podemos presentar en este síndrome centromedular. Y en ocasiones vamos a observar que la lesión se puede extender y puede abarcar lo que sería al tracto espinotalámico. Aquí viene el tracto espinotalámico. Y ya decíamos que este tracto espinotalámico, sus porciones laterales, vamos a tener aquí este tracto espinotalámico, aquí estas porciones laterales sería la porción sacra, los segmentos sacros, este segmento sacro. Después viene el segmento lumbar, el segmento torácico y por último el segmento cervical. Entonces, si esta dilatación siringomelia empieza a afectar este tracto espinotalámico, afecta las porciones cervical, torácica y lumbar. Y ya al último puede afectar la porción sacra. Entonces es típico que en estos pacientes se conserve la sensibilidad de dolor y temperatura en la región sacra cuando la lesión siringomélica o centromedular todavía no abarca el segmento sacro. Entonces es una característica muy especial de estas lesiones centromedulares en que se extienden y abarcan el segmento o el tracto espinotalámico y van de medial a lateral. Lo último que se pierde es la porción sacra. Entonces al explorar la región sacra del paciente, ahí en la región perianal, el paciente tiene conservada la sensación de dolor y temperatura de esta región, mientras que del resto del cuerpo, la región cervical, torácica y lumbar, ya perdió la sensación de dolor y temperatura. Pasaríamos por otro lado a otro síndrome medular, que va a ser el síndrome de columna posterior. Entonces tenemos el síndrome de columna posterior. Y como su nombre lo dice, va a ser un síndrome que va a estar afectando los cordones posteriores. Y recordemos que en los cordones posteriores van ascendiendo en forma directa, ¿sí?, los fascículos de Gracil y de cuneiforme. Entonces la lesión, en este caso, la vamos a tener en los cordones posteriores. Entonces puede ser, esto se veía en lo que era la tabes dorsal, que se veía en la sífilis, que ahora con el problema del SIDA se llega a ver ya más frecuentemente la neurosífilis, la tabes dorsal. Otra causa de esto puede ser un problema de canal estrecho cervical, un problema degenerativo articular, con hipertrofia de los ligamentos amarillos, con engrosamiento de los procesos articulares, una espondilitis, y comprime los cordones posteriores. Me lo puede dar también una lesión tumoral extramedular que comprima los cordones posteriores y danos la tabes dorsal. Vamos a suponer que el paciente tuviera la lesión de estos cordones posteriores. Vamos a colocarlo aquí otra vez nuestra médula espinal, y que tuviera esta lesión, vamos a suponer que esta es la vista posterior, que la tuviera aquí a nivel torácico, ¿sí? Vamos a suponer que la tuviera aquí
una lesión en T4, T5. Entonces va a afectar sobre todo al fascículo de grácil que lleva de extremidades inferiores. Cuneiforme se empieza a formar en la porción torácica alta. Entonces quiere decir que aquí apenas se empezarían a formar cuneatos, pero ya iría ascendiendo lo que sería grácil, que es medial. Entonces este paciente en las extremidades inferiores, por abajo de T5, por lo tanto, va a perder la sensación del BTP, es decir, la sensación de posición de sus extremidades, la vibración, el tacto fino y la discriminación entre dos puntos por abajo de T5. Entonces el paciente no tiene información en qué posición están sus extremidades inferiores. Entonces es característico que este paciente tiene que voltear hacia abajo para ver la posición de sus extremidades inferiores. Entonces va a estar viendo hacia abajo para ver sus extremidades inferiores. Entonces dice que sus ojos se vuelven como sus muletas, ¿sí? De tal manera que el paciente tiene que estar viendo constantemente sus miembros inferiores porque ya perdió la información consciente de la posición y del movimiento de sus miembros inferiores, perdió la propiocepción consciente, ya que decíamos el famoso, ¿sí?, BTP. Entonces, este paciente, para poder mantener la bipedestación cuando está de pie, generalmente para mantener el equilibrio, aumenta su base de sustentación y agachando la cabeza para poder ver sus extremidades inferiores. Y por otro lado, al caminar, debido a que no tiene la información consciente del movimiento, ¿sí?, generalmente sus movimientos son muy bruscos, entonces golpea, ¿sí?, fuertemente contra, ¿sí?, el piso, y es la clásica marcha tabética, ¿sí? Entonces la marcha tabética se da por la tabes dorsal, es decir, por una lesión, ¿sí?, de los cordones posteriores. Es decir, aquí estamos describiendo una ataxia. Recordemos que ataxia es pérdida de coordinación muscular, ¿sí?, y que la ataxia puede ser de tres orígenes. Una ataxia sensitiva, como la que estamos describiendo ahorita, que es por pérdida de la información de la propiocepción consciente, pero puede haber una ataxia cerebelosa, ¿sí?, que también es una incoordinación por lesión cerebelosa, y una ataxia por lesión vestibular, ¿sí?, que es muy característico el nistagmus con manifestaciones neurovegetativas, como cuando el paciente tiene una neuronitis vestibular. Entonces, en este caso va a ser una ataxia de tipo sensitivo por pérdida de la información propioceptiva. Y el paciente, si cierra los ojos, pierde esta información visual de la posición de sus extremidades inferiores y entonces cae el paciente, tiende a caer, y entonces lo se llama el signo de Romberg. Entonces el signo de Romberg se va a presentar en la ataxia sensitiva, donde hay pérdida de la información propioceptiva de las extremidades inferiores. Por otro lado, es muy característico que también haya disminución de los reflejos de estiramiento muscular por pérdida de esta alteración propioceptiva. Entonces, la característica de un síndrome de columna posterior, que cuando se presenta a nivel cervical, nos puede dar lo que se denomina el signo del Hermite. Este signo del Hermite, ¿sí?, se presenta cuando el paciente le flexionamos el cuello, ¿sí? Al flexionar el cuello, el paciente tiene la sensación de una descarga eléctrica en toda la cara posterior del tronco, desde el cuello hasta las regiones, ¿sí?, tóraco-lumbo-sacras, y esto es debido a una, ¿sí?, irritación de los cordones posteriores. Este signo del Hermite es muy característico en los pacientes que tienen un canal estrecho a nivel cervical por una espondilitis, que son generalmente pacientes de más de 55, 60 años y dan este signo de Hermite, que es la sensación de una descarga eléctrica por todo el dorso al flexionar el cuello. Pasaríamos a otro síndrome, ¿sí?, medular, como es el síndrome posterolateral. Este síndrome posterolateral va a estar afectando los cordones posteriores, que ya veíamos que es donde va grácil y cuneiforme. Entonces también puede estar afectado a cualquier segmento medular, cervical, torácico, lumbar, sacro.
Entonces se van a afectar los cordones posteriores, ¿sí? Y también tiene la característica que va a afectar lo que sería los cordones laterales, donde va la vía córtico-espinal. Este síndrome posterolateral es muy característico en la degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Entonces, la degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que se debe a una deficiencia de la vitamina B12. ¿Sí? Entonces, deficiencia de vitamina B12 me da este síndrome, que puede ser generalmente es a nivel cervical, y entonces el paciente va a presentar, ¿sí?, problema, ¿sí?, de la mielina, sobre todo aquí, de estos cordones corticoespinales, cordones laterales, donde va la vía corticoespinal. Entonces quiere decir que el paciente va a tener un síndrome de neurona motora superior. Entonces va a haber puede ser una cuadriparesia, una debilidad de las cuatro extremidades de tipo espástico, con signo de Babinski, reflejos patológicos. Y por otro lado, como se afectan los cordones posteriores, y en los cordones posteriores va grasa cuneiforme, pues nos va a dar también algo muy parecido a lo que sería la ataxia, ¿sí?, sensitiva, que era lesiones cordones posteriores en la tabes dorsal. Entonces el paciente puede tener signo de Romberg, ¿sí?, va a tener una ataxia de tipo sensitivo. Como hay deficiencia de la vitamina B12, también se puede presentar una neuropatía periférica. Entonces, en la neuropatía periférica es muy característico que disminuyan los reflejos de estiramiento muscular. Entonces se presenta aquí un síndrome mixto de neuromotora superior, pero también de neuromotora inferior por una polineuropatía, que es la característica de la degeneración combinada subaguda de la médula espinal, que la principal causa de este síndrome es la deficiencia de la vitamina B12. Vamos a tener otro síndrome combinado, ¿sí?, que algunos autores lo llaman el anterolateral. Este síndrome combinado anterolateral va a estar afectado, ¿sí?, también el tracto córtico espinal. Entonces, quiere decir que al afectarse el tracto córtico espinal, este paciente va a tener un síndrome de neurona motora superior por abajo de la lesión de este tracto córtico espinal. Pero también en este síndrome, ¿sí?, anterolateral, este síndrome combinado anterolateral, se afecta las astas anteriores de la médula espinal. Entonces estamos viendo que es un síndrome, ¿sí?, puramente motor, donde al afectarse el cordón lateral donde viene el tracto piramidal nos da un síndrome de neurona motora superior por abajo de la lesión, pero también se afecta el asta anterior de la médula espinal, dándonos un síndrome de neurona motora inferior. Este síndrome es característico de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí?, la famosa ELA, lateral amiotrófica. Entonces afecta a los cordones laterales, pero también nos da una atrofia muy importante por el síndrome neuromotor inferior, porque afecta a las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, en este síndrome, ¿sí?, anterolateral, que es muy característico de esta enfermedad degenerativa de causa desconocida, que es la esclerosis lateral amiotrófica, el paciente tiene combinados síndromes de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior. Y si la afección empieza a nivel cervical, si este problema degenerativo empieza a nivel cervical, anterolateral, entonces el paciente, por abajo de la lesión, nivel cervical, pues va a tener un síndrome de neurona motora, ¿sí?, superior. Entonces va a tener en los miembros inferiores, va a tener una hiperreflexia, tendrá Babinski, ¿sí?, tendrá una paraparesia espástica, ¿sí?, y si afecta a las astas anteriores de la médula espinal,
¿sí? Al afectarse estas anteriores de la médula espinal a nivel cervical, pues va a tener un síndrome de neurona motora inferior en los miembros superiores. Entonces, un síndrome de neurona motora inferior en los miembros superiores y un síndrome de neurona motora superior en los miembros inferiores, ¿sí? Claro que este problema degenerativo puede avanzar más, nos va dando, ¿sí?, síndromes mixtos de neurona motora superior e inferior. Es muy característico que estos pacientes, debido a la lesión del asta anterior, presenten muchas fasciculaciones, que pueden empezar en las extremidades superiores, estas fasciculaciones, y si la afección se extiende ya a niveles lumbosacros, pues también va a tener fasciculaciones en los miembros inferiores. Y es curioso que aunque tenga atrofia en los miembros superiores, puede ser que por la lesión del tracto córtico-espinal se presente hiperreflexia. Entonces, al inicio de la enfermedad puede haber la atrofia, por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica, mucha atrofia, pero curiosamente junto con la atrofia el paciente tiene hiperreflexia. Claro, conforme va avanzando la enfermedad, llega un momento en que esta hiperreflexia se pierde porque ya predomina la falta de inervación de los miembros afectados, ¿sí?, en este caso los miembros superiores, entonces ya va a haber hiporreflexia. También la esclerosis lateral amiotrófica es muy característico que se afecten también los núcleos motores del bulbo raquídeo. Y entonces a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿sí?, si aquí hacemos un corte transversal a la médula oblongada, se afecte el núcleo ambiguo y el núcleo del hipogloso. Y entonces el paciente posteriormente presenta, ¿sí?, disfonía, disfagia, disartria por parálisis de los músculos del paladar, faringe y laringe que están inervados por el núcleo ambiguo, y también la lengua se paraliza porque están inervados por el núcleo del hipogloso. Entonces es muy típico que este paciente, al protruir la lengua, ¿sí?, la protruya con mucha dificultad y se atrofia la lengua y tiene muchas fasciculaciones la lengua, que es un dato que no quiere ver uno en estos enfermos, porque es un dato que nos va apoyando el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica y que desafortunadamente es una enfermedad, ¿sí?, incurable. Entonces hay el tratamiento con el riluzole, que es un inhibidor de los receptores de glutamato, que puede prolongar un poco la vida de estos pacientes, pero desafortunadamente estos pacientes tienen un síndrome vulvar y entonces fallecen muchas veces por una neumonía porque tienen broncoaspiraciones, porque está disminuido su reflejo de la deglución, así como el reflejo de la tos. Entonces, lo característico de este síndrome antero, lateral. Por último, tendríamos otro síndrome, que es un síndrome que es de sección medular, ¿sí? Entonces, en el síndrome de sección medular, como su nombre lo dice, va a ser una lesión completa de la médula espinal. Entonces, esto se puede llegar a ver en pacientes que tienen un traumatismo, y después del traumatismo con una fractura, luxación de la médula espinal, o bien sin una lesión ósea, sobre todo en los niños, como tienen todavía su esqueleto flexible, sus ligamentos más elásticos, puede ser que tengan un síndrome de sección medular sin tener una evidencia, ¿sí?, de lesión de la columna vertebral, sin evidencia radiológica. Entonces, el paciente que tiene, ¿sí?, una lesión completa, traumática, puede ser inflamatoria, una mielitis transversa, como se llega a presentar en la esclerosis múltiple. Entonces, en estos pacientes lo característico es que va a haber pérdida de toda función, ¿sí? Entonces, pérdida de toda función sensitiva, motora y visceral por abajo de la lesión. Entonces, una pérdida total sensitiva. Entonces, va a presentar anestesia, pérdida de toda sensibilidad, termoalgesia, vibración, tacto fino, sensitiva, pérdida de toda función motora voluntaria por abajo de la lesión, pero también visceral, porque hay pérdida de la inervación visceral de los centros superiores, como sería en este caso del hipotálamo y del bulbo raquídeo, a través de las vías reticuloespinales o hipotálamo espinales, que van a actuar, ¿sí?, en las neuronas motoras inferiores, así como también simpáticas y parasimpáticas. Entonces, por eso tiene una función que visceral. Entonces, vamos a suponer que es un paciente
que tiene una fractura, luxación, porque presenta una caída, ¿sí? Se va a un barranco y tiene una lesión cervical a nivel de C5, C6 debido a la fractura luxación. C5, C6, que es uno de los sitios más comunes. Entonces, este paciente, como es una lesión aguda, por abajo de la lesión va a presentar una flacidez total, porque se lesionó los tractos córtico-espinales. Entonces se lesiona el tracto córtico-espinal. Y entonces por abajo de C6 el paciente va a presentar una parálisis flácida, arrefléctica, debido a que es una lesión aguda de la neurona motora superior, que ya decíamos que en un inicio, cuando es aguda, se pierde toda función motora, porque la neurona motora inferior deja de actuar. Ya posteriormente, esta neurona motora inferior se libera y empieza a dar ya las características del síndrome de neurona motora superior, con la hiperreflexia, Babinski e hipertonía. Pero en una fase aguda hay pérdida de función motora. El paciente quiere decir que está cuadripléjico por abajo de C6. Entonces recordemos el nivel motor de C6, cómo se explora con la extensión de la muñeca. El paciente no va a poder ya extender la muñeca y ya tampoco va a realizar movimientos de extensión del codo, que es a nivel de C7, ni flexión de la muñeca, que es C7, flexión de los dedos, que es C8, aproximación y separación de los dedos, que sería T1, es decir, va a presentar una parálisis flácida arrefléctica por abajo de la lesión. Por otro lado, va a haber alteraciones sensitivas, entonces se lesionan los cordones posteriores, ¿sí? Grácil y cuneiforme, en este caso, ¿sí? Y también se pierde lo que sería la sensibilidad de la termoalgesia en forma bilateral. Entonces quiere decir que el paciente tiene anestesia por abajo de C6, ¿verdad? Entonces pérdida de la información propioceptiva, así como de la información córtico, espino, talámica, dolor y temperatura. Y también como se pierde la inervación visceral, recordemos que la inervación visceral, la simpática, decíamos, va de C8 a L2, ¿verdad? Las astas laterales, es la simpática. Y la parasimpática, recordemos que hay segmentos sacros parasimpáticos en las astas laterales de S2 a S4, para inervación parasimpática a las vísceras, sobre todo a las vísceras pélvicas. Entonces, este paciente pierde la inervación también visceral, simpática y parasimpática, y entonces este paciente va a tener una vejiga retencionista, una vejiga grandotota, atónica, y entonces generalmente el paciente en la fase aguda viene con un globo vesical, por lo tanto es importante, ¿sí?, sondear a estos pacientes para drenar la orina. Y por otro lado también va a perder inervación el intestino, y entonces va a tener un hilio paralítico. Entonces el paciente viene distendido del abdomen, ¿sí?, por, ¿sí?, pérdida del peristaltismo del intestino. Entonces muchas veces hay que colocarle una sonda oro o nasogástrica a este paciente para disminuir la distensión y evitar también una broncoaspiración por vómito. Por otro lado, esta pérdida de toda función sensitiva, motora y visceral con flacidez generalizada es lo que se denomina el choque espinal. Entonces el paciente viene con un choque espinal o choque medular, que puede durar días, semanas, meses, varía de un paciente a otro, para que posteriormente ya empiece a haber liberación de la neurona motora inferior, y entonces el paciente ya empieza a presentar Babinski, empieza a tener hiperreflexia, hipertonía, puede tener exacerbados los reflejos medulares viscerales, como sería una vejiga chiquitita, hipertónica, ¿sí?, o también espasmo del esfínter externo del ano. Entonces ya empieza a haber fenómenos de liberación. El paciente llega a presentar reflejos en masa, un estímulo doloroso. El paciente presenta flexión de las extremidades inferiores, pero es inconsciente, solamente es un reflejo medular, que es el reflejo de retiro o de flexión, ¿sí?, lo que veíamos cuando tenemos una quemadura,
Primero retiramos la extremidad que nos está quemando y después sentimos el dolor. Entonces en este paciente no percibe el dolor, pero sí retira la extremidad. Son los reflejos en masa. Puede haber erección y eyaculación porque son reflejos que se integran a nivel de los segmentos medulares de S2 a S4, donde influye el parasimpático y el simpático. Pero si este choque espinal se asocia con trastornos hemodinámicos, entonces se denomina choque, ¿sí?, neurogénico. Entonces el choque neurogénico se asocia a un choque espinal, ¿sí?, pero se llama choque neurogénico cuando hay trastornos hemodinámicos. Es decir, sabemos que el choque es un estado de hipoperfusión tisular generalizada. Que sabemos que la principal causa de esa hipoperfusión tisular generalizada es el choque hipovolémico o el choque por hemorragia, cuando estás hablando de trauma. En este caso, el choque neurogénico, este estado de hipoperfusión tisular generalizada va a ser un choque de tipo distributivo. Y esto es debido a que se pierde la inervación simpática. Entonces se lesiona, ya no hay inervación del hipotálamo, de la médula, del tallo cerebral, hasta estas neuronas del asta lateral. Y entonces se pierde el tono simpático. Y al perderse el tono simpático, hay vasodilatación periférica. Entonces provoca un choque de tipo distributivo. Y aparte se pierde la inervación simpática al corazón. Por lo tanto va a haber bradicardia. Entonces es muy característico que en el choque neurogénico, ¿sí?, el paciente tiene vasodilatación periférica, por lo tanto su piel va a estar de características rosadita, ¿sí?, y tibia, muy contrario, muy distinto al choque hemorrágico, donde al ver hemorragia hay una descarga simpática y las primeras manifestaciones del estado de choque va a ser la vasoconstricción periférica, que se manifiesta por palidez en la piel del paciente, está fría y tiene una sudoración muy característica como pegajosa. Es típico del choque hemorrágico. Pero aquí, como no hay inervación simpática, se pierde el tono simpático, hay vasodilatación. Por eso la piel está rosada, tibia. Y por otro lado, al perderse la inervación simpática, hay bradicardia. Quiere decir que el choque neurogénico se va a presentar por lesiones a nivel cervical o a nivel torácico alto, para que se pierda esta inervación simpática, que decíamos que el simpático va desde C8 hasta L2. Al perderse esta inervación simpática, pues se presenta este choque de tipo distributivo, que se va a manejar con, ¿sí?, aminas. Se va a dar estas aminas para provocar la vasoconstricción y la taquicardia. Nos faltaría describir también otro síndrome, por último, de los síndromes medulares, que es el síndrome por oclusión de la arteria espinal anterior, ¿sí? Este síndrome es secundario a la oclusión de la arteria espinal anterior, ya sea por arteriosclerosis, por una disección de la aorta, asociado con aneurismas de la aorta, o bien por vasculitis que provocan estos infartos. También se puede ver postraumático, que sería el caso de una fractura luxación, ¿sí?, de la columna vertebral con lesión medular. Este síndrome espinal anterior va a abarcar entonces el territorio de irrigación de la arteria espinal anterior, que sería propiamente todos los cordones anteriores, incluyendo las astas anteriores de la médula espinal, y la región, ¿sí?, de lo que serían los cordones laterales, casi en toda su magnitud. Propiamente la única porción que se libra de esta lesión serían los cordones posteriores, que es donde comentábamos van los fascículos de Gracili cuneiforme, ¿sí? Estos se libran, por lo tanto el paciente va a conservar la vibración, el tacto fino o propio fino, ¿sí?, así como también lo que sería la propiocepción o sensación de posición y de movimiento. Eso se respeta, y lo que se tomaría sería los tractos córtico-espinales de la vía piramidal, así como también los tractos espinotalámicos, que ya decíamos que ascienden en forma cruzada y se toman en forma bilateral. También se van a alterar las vías
¿sí? Corticoespinales, reticuloespinales, importantes para el control de los esfínteres. Entonces, estos pacientes, generalmente este síndrome se presenta frecuentemente en los sitios frontera de irrigación de las arterias espinales anteriores. La arteria espinal anterior viene aquí así y va dando los ramos, ¿sí? Circunferenciales largos, así como también pequeños ramos perforantes. Entonces, donde se presenta aquí, vendrían atrás las arterias espinales posteriores, generalmente son en número de 2. Y entonces vamos a observar que este paciente, el sitio más común es el territorio frontera de término terminal de las arterias. Entonces es común que se presente a nivel de entre T1 y T4, ¿sí? Aunque se puede presentar en cualquier nivel, pero generalmente cuando es de tipo isquémico por hipotensión severa o por disección aórtica en un abordaje para un injerto por un aneurisma disecante de la aorta, se puede presentar los infartos en esta región en T1 a T4. Entonces el paciente por abajo de T1, T4, por lo tanto va a estar parapléjico el paciente, va a presentar un nivel sensitivo hasta la altura de lo que sería el nivel de T1 a T4. Recordemos que T4 está un poquito arriba de lo que serían las tetillas o los pezones, ¿sí? Entonces va a tener pérdida de la termoalgesia, el nivel sensitivo hasta donde se encuentra la lesión, así como una paraplegia, en este caso sería parapléjico. Si la lesión fuera a nivel cervical sería cuadripléjico. Entonces un síndrome de neurona motora superior por abajo de la lesión, que si como es de origen vascular, generalmente en un inicio este síndrome de neurona motora superior se caracteriza, lo que decíamos, por flacidez e hiporreflexia. Ya con el tiempo empieza a haber hiperreflexia, la presencia de signo de Babinski en forma bilateral y fenómenos de liberación para establecerse ya correctamente el síndrome de neurona motora superior. Y por otro lado también va a haber pérdida del control de esfínteres debido a la lesión bilateral. Va a haber pérdida del control de esfínteres y entonces va a haber relajación de esfínter vesical y del esfínter rectal. Entonces es el cuadro clínico del síndrome, ¿sí?, de oclusión de la arteria espinal anterior o el síndrome espinal anterior, donde se conserva el vete, PEP, ¿sí?, y la discriminación entre dos puntos es la única porción que se libera, que se queda sin lesión.